Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Miguel Díaz-Canel nuevamente de gira y nuevamente de gira con su esposa, como pueden apreciar ahí. Ahora acaban de llegar a Moscú. Ahí pueden ver a Canel siendo recibido por el protocolo allí de Moscú. Esto es un video del MINREX, del Ministerio de Relaciones Exteriores del régimen cubano. Pueden ver a su esposa Liz Cuesta, conocida en la isla como La Machi, detrás. Está también Bruno Rodríguez Parrilla, una serie de personas. ¿A qué va Miguel Díaz-Canel a Rusia, a Moscú? ¿Qué hay detrás de esta visita? ¿Qué significa ante las relaciones con Europa, con Estados Unidos? Y, por supuesto, ¿qué mensaje político envía? Para hablar de todo eso, me acompaña Juan Antonio Blanco, analista de Cuba Siglo XXI, un think tank que se dedica, por supuesto, a analizar la realidad cubana y también todos los negocios y el entresijo, ¿no?, de negocios de los militares cubanos. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Muy bien, Mario. Gracias por la invitación. Bueno, ¿a qué viene esta visita? ¿Qué hace Canel en Rusia? Bueno, lo primero que hay que preguntarse es a qué fue a Rusia. O sea, ¿por qué va a Rusia en esta fecha? ¿Qué es lo que significa esta fecha en Rusia? Y qué mensaje le está mandando no solamente al pueblo ruso, sino al mundo con estar presente en esta conmemoración. Este no es el aniversario del natalicio de Lenin. Este no es el aniversario de la Revolución de Octubre. Este no es el desfile de los trabajadores el 1 de mayo. Esto es el desfile de la victoria con el cual se conmemora bueno, se conmemoraba en la antigua Unión Soviética y Putin ha rescatado esa tradición, la capacidad que tiene Rusia de imponerse militarmente a sus enemigos. Y en este caso hay una guerra andando, una guerra que no, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, no fue iniciada por la invasión de tropas extranjeras a la Unión Soviética, sino un conflicto que ha sido iniciado por la invasión rusa a territorios de Ucrania, y el bloque que se le enfrenta hoy a Rusia no es un bloque de los nazifascistas y japoneses de la época de la Segunda Guerra Mundial, es el bloque de las democracias que no está dispuesta a que le arranquen a Ucrania del camino democrático que había emprendido desde la independencia y que la vuelva a convertir en un peón de Moscú. Entonces, un desfile que ha sido cuidadosamente preparado. Hay hasta una escenografía, han traído tanques que han capturado en Ucrania, tanques de guerra, ¿no?, que han sido destruidos, capturados en Ucrania, y los han puesto ahí en la Plaza Roja para que cuando se haga el desfile la gente vea las victorias del ejército rojo sobre el ejército ucraniano y occidental. A eso es a lo que va el señor Díaz-Canel allá, a darle un espaldarazo a una agresión, a darle un espaldarazo a la Primera Guerra Europea desde la Segunda Guerra Mundial, a darle un espaldarazo a las ambiciones imperialistas y expansionistas del señor Putin y al Estado mafioso de Putin en esa aventura bélica que pone en peligro al mundo entero, donde además el señor Putin se permite amenazar con armas nucleares a Occidente si no le permiten tragarse a Ucrania. Entonces, es realmente de las cosas que puede hacer este régimen cubano, es de las más repugnantes, deleznables, sumisas, faltas de todo decoro, que es presentarse ante el mundo lo que fue supuestamente una revolución independiente, antiimperialista, qué sé yo, apoyando el imperialismo ruso en esta guerra contra un país pequeño que no lo agredió a ellos, sino que fue agredido por ellos. Y hay algo que quiero que también todos conozcan. ¿Con quién se va a codear Miguel Díaz-Canel? Yo quiero que ustedes escuchen los nombres de los países con los que se va a codear Miguel Díaz-Canel este 9 de mayo, los únicos que van a este tipo de cosas. Los líderes de Laos, Guinea-Bissau, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Turkmenistán. O sea, realmente eh,
en este grupo de países no hay absolutamente nadie que le pueda dar absolutamente nada al régimen cubano, más allá de unas palmaditas en el hombro y decir te acompañamos solidariamente. Es decir, esta gente va en el sentido absolutamente contrario de lo que deberían hacer con un país que está en ruinas. Ahora mismo, mientras Díaz-Canel anda paseando por Rusia, justamente después de salir de Los Cayos en otro paseo, pues el país entero está a oscuras porque no hay electricidad. ¿Dónde quedaron los $1.000 millones que Rusia había prometido invertir para cambiar la infraestructura electroenergética de Cuba y que aquello iba a ser tremendo? Quedó en titulares, como prácticamente todo, ¿no? Otros no sé cuántos millones iban a invertir también para los ferrocarriles, otros tantos millones, la carne rusa iba a llegar por montones. Esto son anuncios de hace 10 años, 5 años, 3 años, incluso de menos. ¿Dónde está todo eso? No existe, es puro humo. Bueno, porque es que si seguimos por este camino, habrá que hacer un cambio a la Constitución de Cuba y cambiarle el nombre a la República por República de Cubastán, porque es el camino que ha elegido el señor Raúl Castro, que siempre ha sido un rusófilo de toda la vida, y el pelele que he puesto a dedo de Díaz-Canel. Y todo aquello, efectivamente, todo aquello fueron, como casi todos los éxitos del régimen cubano, titulares. O sea, igual salen los titulares del sobrecumplimiento de la producción agrícola que nadie ve después en su casa en el noticiero de televisión, que salen los titulares de prensa de todos los convenios que se han firmado, que nunca pasan generalmente de ser cartas de intención, con otros países y particularmente con Rusia. Pero eso va aliviando, o pretenden ellos que alivie psicológicamente la tensión con el pueblo cubano, de forma de que la gente diga, bueno, hay soluciones que están en camino, y además para que no se arme demasiado alboroto cuando de pronto aparezcan mercenarios, como ya aparecieron, cubanos en territorio de Ucrania, matando ucranianos por un salario para servir a Rusia. O sea, el colmo de la explotación colonial, Y, aprovecharse y, de tropas mercenarias de sus colonias para mandarlas a morir por ellos en un país extranjero. y allá iba, ¿no? Esto es otro elemento también muy importante. Dentro de las cosas que Ucrania ha denunciado es que desde Laos y desde Cuba, justamente dos de los países que van a estar ahí en el desfile de la victoria, se está reclutando a mercenarios y Cuba inicialmente, tal vez para quedar bien con Estados Unidos o con Europa, yo creo que más bien con Europa, dijo, no, nosotros no tenemos nada que ver con eso, al contrario, lo repudiamos y agarramos preso al que esté en esto. La realidad es que ha sido todo lo contrario. Son cientos de hombres cubanos, algunos dicen miles, que ya están en Rusia, que están en el ejército ahí y están más que documentados. Incluso la BBC ha hecho un reportaje, el Wall Street Journal ha hecho otro. O sea, está bien presente. Y este puede ser otro punto también importante en la agenda, me imagino, ¿no? Sí, no, si hay una cosa que seguramente va a estar en la agenda de las conversaciones que pueda tener el señor Díaz-Canel con sus colegas de otras colonias rusas por supuesto con Putin y con los mandos rusos, es cómo van a ayudar a su amo en Moscú a ganar esa guerra, porque además esa guerra ellos necesitan acelerar la ofensiva que tenían montada, intensificarla antes de que lleguen nuevos pertrechos de distintos países occidentales, no solo de Estados Unidos, sino también de Europa Occidental, porque eso puede revertir fundamentalmente la guerra cuando los cielos de Ucrania se vuelvan invulnerables. Mira, aquí en Florida hay todavía sobrevivientes de la Brigada 2506. Y los sobrevivientes de la brigada saben perfectamente lo que es sentirse abandonado en tierra cuando te retiran la cobertura aérea y cuando tu enemigo se hace dueño del aire para bombardearte inmisericordiamente. Y a Ucrania no se le han dado, a pesar de toda la gritería de que se le han dado tantos millones, etcétera, no le han dado las armas que ellos pidieron desde un principio, que eran los F-16, y los Humayr le llegaron bastante tardíamente por el temor a no provocar a los rusos, por el temor de que los ucranianos respondieran
a los rusos en sus propios aeródromos de donde los estaban atacando los cazas y los bombarderos rusos. Entonces, ahora hay un debate entre dos partidos políticos aquí, los partidos políticos fundamentales, de si se abandona Ucrania o no. Pero el problema es que no es solamente el problema de darle a Ucrania una cantidad de dinero para que puedan comprar pertrechos. Son las limitaciones que esta administración desde el principio puso al tipo de armamento del que podían disponer los ucranianos, y nunca tuvieron armamento suficiente para poder tener el control del aire de su propio territorio. Y es por eso que la guerra ha costado tantas vidas civiles. Es por eso que los cazabombarderos rusos pueden entrar en territorio ucraniano a bombardear indiscriminadamente a la población civil, a los hospitales y a los demás. O sea que no es solamente un problema de manden más municiones para los M16. No, tienen que mandar lo que hace falta enviar para acabar de ganar esta guerra a Putin. Y la guerra es posible ganarla porque tenemos un aliado que no nos ha pedido hombres para ser enviados allá, sino que es un aliado que está dispuesto a morir por su patria y que está determinado a no salir de una trinchera, salvo con los pies por delante de un ataúd, a menos que vote al invasor ruso. Entonces, en medio de eso, en medio de ese patriotismo ucraniano, tenemos al señor Díaz-Canel arrastrándose en una tribuna en la Plaza Roja. Es realmente repugnante. Y justamente ahí iba, ¿no? Ese es el último punto que quiero tocar contigo. Díaz-Canel está exactamente en la dirección contraria de Estados Unidos y de Europa. ¿Tendrá costo político esta visita a Moscú? Nos toca a nosotros, Mario, a los exiliados que estamos fuera, que tenemos capacidad de movimiento sin que al día siguiente venga la policía política a buscarnos a la puerta. Nos toca a nosotros intensificar y ampliar la presión que se ha estado poniendo por algunas organizaciones como el directorio, como Cuba Decide y otras que han estado visitando a países de la Unión Europea para exigir que acaben de ponerle fin a la construcción de la señora Mogherini cuando dijo de que Cuba era una democracia de distinto tipo para poder abrirle las puertas al chorro de euros que iba a llenar las arcas del gobierno y de sus organizaciones de masa, los CDR, para que puedan vigilar mejor, etcétera, etcétera. Entonces, nos toca a nosotros intensificar eso. Nosotros deberíamos nunca olvidar que esto es una guerra y que estamos en guerra y que esa guerra a cada cual le toca un papel, y el papel fundamental que puede jugar la gente que está fuera de Cuba es el papel de la diplomacia ofensiva, no reactiva, en los foros internacionales para cortarle los recursos a un gobierno que lo único que hace es reprimir a su pueblo y mandar mercenarios a una guerra internacional. Muchísimas gracias, Juan Antonio. Gracias por tu análisis. Por supuesto, más adelante vamos a seguir cubriendo todo lo relacionado con esta visita a Rusia. Trataremos de leer las entrelíneas de todo lo que va saliendo y, por supuesto, estaremos informando a todas las personas aquí a través de las redes sociales. Gracias mil. No se olvide de seguirme tanto en Facebook como en YouTube y en las demás redes sociales. Y gracias a todos por la sintonía. Gracias, Juan Antonio. Gracias a ti, Mario. Dime cuál es el periodista que está en el boom. Es Mario Rincón. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Rincón. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Rincón. Habla de temas cubanos, hasta de migración. Mario Rincón. Oye, dale, conéctate y comparte. Déjame un like.